Amén. El Señor es santo, 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 digno de toda gloria y alabanza. Amén. Bueno, bienvenidos el día de hoy. Bienvenidos a los niños también que están con nosotros el día de hoy. ¿Dónde están los niños? Que levanten la mano, y niñas. Quiero decirles algo, presta atención a esto. Ustedes son muy bendecidos de estar acá el día de hoy y poder escuchar la palabra de Dios. Yo sé que por medio de la gracia de Dios ustedes van a poder entender todo, pero es un privilegio grande y una bendición que ustedes puedan estar acá, y espero que aún en su corta edad lo puedan atesorar enormemente y que le den gracias a Dios por poder estar acá. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar por la prédica. Vamos a orar también por los niños que están acá, que van a escuchar la palabra de Dios el día de hoy en un formato pues diferente al que lo hacen usualmente, y que Dios también hable a los corazones de ellos igual al de nosotros, y que la palabra de Dios produzca arrepentimiento, produzca quebrantamiento de corazón, humillación, humildad, que quite cualquier argumento, mentira en nuestros corazones y en nuestras mentes también, porque todos necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo y crecer en humildad también. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Tú eres digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Te doy gracias, Señor, por todos los niños que están acá el día de hoy, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias los que han venido con papás por poner esta disposición de los papás para traerlos. También gracias por los que has traído y que han venido quizás solitos, Señor. Pero sabemos que no están solos porque tú estás con cada uno de ellos, Señor. Te ruego por sus corazones, te ruego para que estén concentrados también en este tiempo, para que hables también a sus vidas y le des entendimiento espiritual, igual a cada uno de nosotros acá, Señor. Que quites cualquier argumento, cualquier mentira en nuestra mente, en nuestros corazones, cualquier cosa o obstáculo que nos permita amarte a ti, glorificarte a ti, creer en ti. Que la palabra tuya, Señor, hoy llegue y renueve nuestra mente, renueve nuestra alma, nos confronte también, Señor, nos anime y nos haga amarte y adorarte a ti más y más, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Toda la confianza y la dependencia está en ti, es tu palabra. Úsala, Señor, conforme a tus propósitos. Y sabemos que tu palabra nunca regresa vacía y que cumplirá todo el propósito por el cual ha sido enviada. Te glorificamos y te exaltamos, Señor, y ponemos estas peticiones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Seguimos en la serie de Juan y hoy continuamos en Juan 13, un texto impresionante realmente de toda la enseñanza que podemos sacar de estos textos y que Dios quiere que nosotros aprendamos y entendamos de la palabra de Dios. Voy a leer Juan 13, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar.
A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Amén. Increíble este texto. Acordémonos, vamos a hacer un resumen un poquito. Los primeros capítulos de la serie, de 1 a 12, vemos mucha parte del ministerio público de Jesús, vemos el rechazo constante del pueblo judío, también el rechazo y el enojo de los fariseos y los escribas y los líderes religiosos con Jesús. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que ya Jesús para este momento había terminado su ministerio público? Esto sucede, según los comentaristas más reconocidos de la historia, este evento que acabamos de leer sucede la misma noche que Jesús fue entregado y fue en el mismo lugar que Jesús se sentó a comer con sus discípulos e instituyó la Santa Cena. Fue en este mismo momento. Entonces dice que fue antes de la Pascua. Y este tiempo, repito, fue un tiempo muy especial porque Jesús, al dejar el ministerio público, se enfoca al 100% en sus discípulos y las enseñanzas que Él le da a ellos son bastante más significativas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los amó hasta el fin. Eso demuestra el amor de Dios para con ellos. Entonces, dice que fue antes de la Pascua, y Pascua significa paso. Lo que hace referencia es que Él tenía que pasar al Padre. No es casualidad que esto sucediera en este tiempo. Todos los creyentes de este mundo, todos de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, vamos a pasar al Padre en algún momento, ¿verdad? Y este paso para nosotros es el momento glorioso, maravilloso y de triunfo, donde dejamos este mundo de decadencia para estar con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Pero para Jesús este paso implicaba la humillación, la muerte terrible en la cruz del Calvario, llevando los pecados de todos nosotros y recibiendo la ira de justicia del Padre sobre Él. No era un paso fácil en lo absoluto para Él, pero se requería este paso de Jesucristo, para que tú y yo que hemos creído en Cristo Jesús pudiéramos ser salvos. La sangre del Cordero Pascual, en sacrificio por los escogidos, debía ser derramada, y Jesús sabía que había llegado ese tiempo. Sin esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros hubiera podido ser libre de la esclavitud del pecado, y ninguno de nosotros hubiera podido pasar de muerte a vida. Entonces, ustedes se acuerdan que Lucas siempre fue más detallista en algunos detalles. Lucas menciona que antes de la cena Jesús tenía mucho ánimo de compartir la cena con ellos, y Jesús sabía lo que estaba a punto de suceder. Él lo sabía, pero Él tenía mucho ánimo y muchos deseos de compartir esta cena, este momento, estas enseñanzas, este tiempo con ellos. Ahora, ¿por qué Jesús escoge lavar los pies de sus discípulos? Esta práctica, para que ponernos en contexto, era una práctica que solo la hacían los esclavos. Cuando se llegaba a un aposento o alguna casa, había generalmente un esclavo que lavaba los pies de la gente, porque era un lugar de mucho polvo, y esta persona estaba pues para esta tarea. Eran esclavos generalmente. Entonces, es interesante lo siguiente, porque vamos a ponerle la lupa a estos textos, de manera que empecemos a ver todas las maravillas que hay en esta enseñanza. Ahora, no había en este aposento donde estaban compartiendo la cena, no había alguien que lavara los pies, evidentemente. Tampoco ninguno de los discípulos se les ocurrió lavarse los pies.
ni lavarle los pies al maestro. Más bien, vemos anteriormente cómo, por ejemplo, Judas se molestó cuando fue derramado el perfume, ¿verdad? Ya conocemos el corazón de él también. Pero ninguno de ellos tuvo esta idea. Acuérdense también que ellos, en Lucas lo menciona, estaban discutiendo y la mamá de Juan y Jacobo, cuando le pide a Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por vos? La mamá de Juan y Jacobo le dice, yo quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se acuerdan que se armó un alboroto por eso. Entonces había una discusión sucediendo en este tiempo por quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Sin embargo, Jesús, siendo el mayor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilla a él y se hace como un esclavo para lavarle los pies a los discípulos. Ahora, los pies de ellos estaban completamente sucios. Eran más que pescadores y eran hombres toscos, quizás hasta yuyos y quién sabe qué tenían en los pies. Honestamente, no piensen que los pies estaban completamente limpiecitos y con pedicure, ¿verdad? Entonces, no solamente el acto de Jesús, sino que implica, y les voy a explicar por qué estoy mencionando esto, porque los pies de ellos estaban completamente sucios, realmente. Y Jesús para lo que está haciendo para hacer este acto. Ahora, los discípulos se quedaron perplejos, porque ellos sabían quién era el maestro y Señor. Juan el Bautista inclusive dijo, yo no soy digno de desatarle las sandalias, no soy digno de ni siquiera lavarle los pies. Ellos sabían eso, pero sin embargo ninguno de ellos tuvo la intención o la idea de tener este acto de amabilidad, de humillación con él, pero sí Jesús. Entonces, ¿qué refleja esto? Esta acción baja que Jesús hace en el sentido social, ¿verdad? Contada de nuevo entre los servicios más propios de un esclavo, refleja y da testimonio del inmenso amor que profesaba Jesús a sus discípulos. Eso es el perfecto amor que él profesaba hacia ellos. Nos da también un extraordinario ejemplo de humildad. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos estado dispuestos a lavarle los pies a estos hombres? ¿Cuántos? También nos enseña una gran lección espiritual simbolizada en el lavamiento temporal de los pies y nos deja el ejemplo de cómo debemos comportarnos los unos con los otros. Es una enseñanza de los unos con los otros. Ahora, ¿por qué sucede esto en este momento en particular y no sucedió esto antes? Si ustedes son detallistas en la palabra de Dios y en el estudio, van a notar que conforme llega el momento de la pasión de Cristo, las enseñanzas de Jesús, especialmente a sus discípulos, son más fuertes, son más profundas, porque ya llega el tiempo. Y ustedes saben que la resurrección de Lázaro pasa en un momento crítico, a pocos días él de ser entregado. ¿Quiénes fueron más testigos de eso? Sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, por el amor que él tenía a sus discípulos, él quería que estuvieran con la certeza de que él tenía el poder de levantar al muerto de la tumba, de que él tenía el poder de levantar a cualquiera muerto espiritualmente y resucitarlo. Pero además les está enseñando de nuevo una lección grandísima de humildad. Ahora, yo estaba meditando en estos textos toda la semana y me ha golpeado muchísimo. Y he visto el cielo, que es lo más cerca que puedo ver, y yo digo, Señor, tan grande. Y eso que la Tierra es pequeñita. Si ustedes ven, por ejemplo, fotos de la NASA, del universo, de las galaxias, la Tierra es como una puntita de alfiler, súper pequeño. Y eso nos hace ver la grandeza de Dios, pero aún así, viendo las galaxias, los universos, todo es aún muy pequeño en comparación a la grandeza de Dios. Entonces, cuando ponemos en perspectiva que un Dios tan grande, tan poderoso, tan sublime, tan supremo, tan hermoso, diera a su Hijo unigénito para que se hiciera un humano como nosotros y llegara a este punto de humillarse, de lavarle los pies a sus discípulos, es impresionante. Y eso debiera de darnos una bofetada a todos de nosotros por creernos la última Coca-Cola del desierto. Porque si Cristo, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, como Filipenses 2 lo enseña, como no se aferró a eso para sujetarse a eso y quedarse a eso, sino que fue obediente y se humilló y se hizo un humano como nosotros,
y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con mucho más razón nosotros, simples mortales, criaturas creados por Dios. Solamente, ninguno de nosotros estuvo cuando Dios dijo que se hiciera la luz. Ninguno de nosotros estuvo cuando Dios mandó que se hicieran las estrellas del cielo. Ninguno de nosotros estuvo cuando Dios le puso nombre a estas estrellas. Ninguno de nosotros estuvo cuando Dios hizo las plantas, los animales, cuando Dios ordenó que las aguas se detuvieran. Ninguno de nosotros. ¿O sí? Ninguno. Pero el creador de todas estas cosas del universo sí estuvo y se hizo un hombre como nosotros. Ahora, ¿por qué sucede en este momento? Él sabía que había llegado su hora de pasar al Padre. Vean esto. Fue la hora en que le fue permitido a sus enemigos echar mano de él y darle muerte. Y sus enemigos pensaron que habían triunfado sobre él. Sin embargo, fue todo lo contrario, porque fue Cristo quien triunfó en la cruz del Calvario y desnudó y puso en evidencia y ridiculizó a todas las huestes de maldad. Colosenses 2. Porque era el tiempo también de que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas traicionarle. Y la frase forma un paréntesis adrede en el texto para mostrar que esto era una obra diabólica en todo sentido. Hay gente que saca con la película de Judas, dando referencia a que Judas fue un siervo de Jesús fiel y que él fue encomendado para esto y que la culpa es del diablo. Eso es una mentira enorme. Jesús mismo dijo: ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Entonces no es culpa del diablo, fue la culpa de él disponer en su corazón perverso y engañoso el traicionarle. Esta permisividad en su corazón es lo que hace que Satanás entre y lleve adelante la obra más vil y diabólica, o de las más, sí, la peor registrada en la historia de la humanidad, que es traicionar a Jesucristo. Sabemos que todo estaba escrito ya, pero no es algo que no naciera del corazón perverso de Judas Iscariote. Sabemos que el diablo también quiso enredar a Pedro. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús menciona el padecimiento que va a tener, Pedro se enoja con él, ¿verdad? Después de que Jesús le dijo lo de las llaves del cielo y todo esto, ¿verdad? Que se ha malinterpretado tanto. Inmediatamente Jesús le dice: Satanás, apártate de mí, porque me eres piedra de tropiezo. Inmediatamente después de esto. ¿Por qué? Porque era un tiempo crítico, obviamente a nivel espiritual. Gloria a Dios por la soberanía de Dios en todas las cosas. Pero vemos que todo esto está sucediendo. Ahora, si fuéramos nosotros, Jesús sabía quién lo iba a traicionar, ¿sí o no? Sabía. Ahora, si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos invitado a Judas a la cena. Lo más seguro que no. De hecho, no solamente no lo hubiéramos invitado, sino que además de eso, seguramente lo hubiéramos criticado en la cena, ¿sí o no? Hubiéramos hablado mal de él. Pero es impresionante el amor tan perfecto de Cristo, aún sabiendo estas cosas. Nuestro Señor ama, y presta atención, ama a los suyos hasta lo último, hasta la eternidad. Y nuestra respuesta a ese amor debe ser obediencia a Él y amor a nuestro prójimo. ¿Cómo demostramos nosotros que amamos a Jesús? Obedeciendo sus mandamientos. Juan 14:15. Cuando los fariseos quisieron tentar a Jesús y le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, presta atención a esos detalles que les voy a mencionar. El texto no sugiere por ningún lado que Jesús no le lavara los pies a Judas también. Judas estaba ahí en ese momento. Entonces, aún sabiendo la traición que Judas estaba cercano a hacer, Jesús aún así tiene este acto de bondad con él.
No dice por ningún lado el texto que Judas no le fueran lavados los pies. Esto muestra el amor perfecto que Jesús tiene con nosotros y con la humanidad en general. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros a este ejemplo de amor? Vean, y es impresionante esto, porque quizás hay mucha gente que nos cae mal, y quizás a esta gente jamás los invitaríamos ni a cenar. Pero vean qué cosa más terrible esto que les voy a decir. Quizás hay hermanos en la iglesia a los que no has perdonado, a los que nunca te has preocupado por ellos, por los que nunca has orado, por los que nunca has resuelto un conflicto. Entonces, cuando Dios habla de este amor al prójimo, que Lucas 6:32 dice que no se trata de amar solo al que me ama, porque aún la gente más perversa ama a los que los aman. Dice que el mérito del cristiano está más bien en amar al enemigo, en amar al que nos hace daño. Y aquí está el ejemplo de Jesús lavándole los pies al traidor. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros amar de esta manera a los demás? Y es impresionante cómo aún en la iglesia muchas veces, aquí está esta persona, o estamos criticando, o estamos inclusive odiando. Y Jesús que enseñó que si odiamos a nuestro hermano, que si no lo perdonamos, eso es contado por homicidio, porque el estándar de Dios es muy alto. Entonces, si nosotros tenemos odio por nuestro hermano, lo que estamos haciendo es levantando juicio contra nuestro hermano, y eso es catalogado como homicidio para Jesús. Entonces, ¿cómo es el amor correcto? ¿Cómo podemos amar de esta manera? Yo les voy a decir una cosa. Es imposible totalmente para un no creyente amar de esta manera. Es imposible. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Podemos amar a nuestros enemigos porque Dios nos amó primero y porque Dios nos dio ese amor a nosotros y nos está dando ese ejemplo de amor puro, incondicional, un amor ágape, como 1 Corintios 13 lo enseña: todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no es egoísta, no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. Entonces, cuando vemos este amor y Jesús nos está enseñando que tengamos esta misma actitud, nosotros, no es posible que nosotros o alguno de ustedes tenga odios y rencores contra un hermano en la iglesia. Es completamente inconcebible. No hace juego con la palabra de Dios, no hace juego con el carácter del cristiano. No es posible tampoco que tú estés odiando a personas. Y yo sé que hay personas que nos hacen mucho mal y mucho daño, pero nuestro deber es perdonarlos. Perdonar, perdonar, perdonar. ¿Qué dice? Si un enemigo llega a tu casa, dale de comer y dale de beber. Ahí está realmente el verdadero amor reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Y repito, es imposible que alguien ame de esta manera si no es por medio del Espíritu Santo obrando en la persona. Entonces, si tú eres creyente y tú tienes al Espíritu Santo, Él va a poner ese deseo por amar genuinamente, amar a Cristo con todo nuestro ser obediente a Él y por supuesto amar a nuestro prójimo. ¿Y cuántas enseñanzas dio Jesús con respecto a esto? La enseñanza del samaritano, ¿verdad? Pasaron sacerdotes y religiosos y no lo ayudaron, pero pasó un samaritano y sí ayudó a este hombre judío cuando eran enemigos. Eso nos debe de golpear bastante a cada uno de nosotros, porque Dios quiere que desarrollemos ese amor, porque ese amor da testimonio del amor de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo se refleja eso? En perdonar. Muchas veces nos cuesta perdonar, y las mujeres que están acá, a veces les cuesta más porque tienen que digerirlo más y es todo un proceso. Para el hombre es un poco más sencillo esto, porque podemos tomar decisiones sobre sentimientos, pero no es excusa para la mujer para pasar día de día sin perdonar. De hecho, el estudio de las mujeres es decida perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón lo que hace, la falta de perdón, lo que genera esa amargura profunda en el corazón, y esa amargura se convierte en odio, rencor,
y esto corrompe la vida de la persona. Y vean, no hay cosa que nos hayan hecho que sea más grave que el pecado que nosotros hemos cometido en contra de la santidad de Dios. Entonces vos puedes decir, es que lo que me hizo esta persona, lo que hizo mi papá, lo que hizo mi mamá, no tiene perdón, es inconcebible esto. Tu pecado ha sido mucho más grande en contra de la santidad de Dios. Y aún así Dios te ha amado con un amor eterno y profundo y te ha traído hacia Él. Te ha quitado la venda de los ojos, ha puesto su palabra en tu corazón para que tú puedas creer y para que tú puedas amarle a Él, obedecer la palabra y crecer en santidad para la gloria de Dios Padre. Eso lo ha hecho Dios por gracia. Pero ninguno de nosotros merecía ni merece el amor de Cristo. Ninguno de nosotros merece que Cristo se hiciera hombre y muriera como murió para darnos vida eterna a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros merecemos ser lavados de nuestros pecados. Y Cristo dice en su palabra al Señor que aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, que aún así Él los va a hacer blancos como la nieve y nos va a purificar y nos va a perdonar y nos va a justificar. Ninguno de nosotros merece eso. Cuando entendemos el perdón de Dios en nuestras vidas, entonces va a ser mucho más sencillo perdonar a los demás. No importa lo que nos hayan hecho, no importa. Pero cuando no perdonamos estamos levantando juicio contra la persona y nosotros no debemos hacer eso. De nuevo, no digas en tu corazón, es que esta persona hizo esto, yo soy mejor, ni nada de estas cosas. Más bien, humíllate delante de Dios siempre y estar en completo perdón todos los días. De hecho, los que son casados, ¿verdad? Que están acá casados, ponemos esto en la práctica a diario, ¿no? Porque nuestras esposas no son perfectas, ni el esposo que tienen a la par es perfecto para nada, y nuestros hijos no son perfectos tampoco, ¿verdad? Y hay muchas cosas que pasan que debemos estar perdonando y es una práctica cristiana. Todo creyente debe estar confesando sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados y también perdonando a los demás. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, en lo que se conoce como el Padre Nuestro, ¿qué dice Jesús casi al final? Señor, perdónanos de igual manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De igual manera, más adelante dice Jesús, porque si tú no perdonas a los que te ofenden, tampoco tu Padre Celestial te perdonará tus pecados. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? El amor tan grande de Cristo Jesús para con nosotros, seres completamente inmerecedores de la gracia de Dios, que no tenemos nada de meritorio, que no hay nada bueno en nosotros apartado de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para darle gloria a Él y para amar a los demás. ¿Cuál es la mejor forma o lo que identifica a un cristiano? Es el amor, ágape, este amor genuino que Cristo Jesús nos tiene y que quiere que nosotros pongamos en práctica. Lo siguiente, nosotros por naturaleza somos egocéntricos y orgullosos hasta lo sumo. Por eso nos cuesta perdonar, por eso nos cuesta amar, por eso es que muchas veces hay tanto rencor, ¿verdad? Pasa el tiempo y esto es tremendo, terrible, dañino para la vida de cada uno de nosotros. Y la verdad es que cuando entendemos la grandeza de Cristo y de lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí, nos tiene que tener a nosotros por debajo, completamente humillados en nuestros pies, porque no hay ninguna razón para alimentar el orgullo en nuestro corazón. No hay ninguna razón después de lo que Cristo ha hecho. ¿Quién puede jactarse de algo después de que Cristo tomó la función de un esclavo y lavó los pies de los discípulos? ¿Quién se puede creer algo después de que Jesús, siendo el Dios eterno, poderoso, majestuoso, que no caben los adjetivos para describirlo, se hizo un hombre como nosotros y se humilló y murió como morían los criminales?
¿Quién se puede jactar de algo después de lo que Cristo ha hecho? Haya en ustedes, dice Filipenses 2, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si alguna vez te has subido como un helio de tu orgullo, que Filipenses 2 y estos textos te pinchen la chimbomba y te caigas rápido al piso, al suelo de humillación, porque no hay razón, no hay motivo para alimentar el orgullo. Pero nosotros por naturaleza somos sumamente egocéntricos, sumamente orgullosos. Y vean qué terrible esto, porque siempre estamos buscando que nos rindan honores, que nos reconozcan la belleza, los que se creen que son muy bonitos, los logros, los títulos, las carreras. Y les voy a decir algo, las redes sociales han sacado lo peor del ser humano, ¿sí o no? Entonces, tanta gente, selfies y selfies y selfies, y esperando a ver cuánta gente le da me gusta a la foto. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Iglesia, ¿para qué esto? ¿Qué es lo que pasa realmente cuando una persona está, publique y publique fotos, ahí que aquí estoy en gimnasio, que aquí estoy? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Buscando la aprobación del hombre, ¿sí o no? Pero no la aprobación de Dios. Al final de cuentas es una muestra de orgullo y también de falta de confianza en el Señor. Pero es egocentrismo. ¿Cuánta gente en las redes sociales se ha manifestado de tantas formas y empiezan a criticar a todo el mundo y una autojusticia enorme? Es impresionante las cosas que uno lee en las redes sociales. Impresionante. Hay algunas cosas buenas, no voy a decir que no, pero ha sacado y ha evidenciado lo peor del ser humano, lo peor del orgullo. Y nos creemos muchas veces la última Coca-Cola del desierto, ¿sí o no? Ah, que yo estudié esto, que yo tengo lo otro. Ah, que soy un fiera en lo que hago. Vean, si usted es fiera en algo, o tiene algún talento en algo, o algún conocimiento de algo, es porque Dios se lo ha dado. Si tiene un título universitario o se pudo graduar del colegio, fue porque Dios en su gracia permitió que lo hiciera. Si está estudiando, está bien, pero Dios es el que ha permitido por su gracia que estudies, pero no tiene ningún mérito para tu vida real en la eternidad. Podrá tener un mérito para la gente en la sociedad acá, pero cuando mueras no vas a llegar con tus títulos, ¿o sí? Y no le estoy diciendo que no estudie, no estoy diciendo para nada eso. Lo que te estoy diciendo es, no pongas tu mirada en estas cosas temporales. Y en Nicaragua tenemos una titulitis espantosa, en todo Centroamérica y creo que Latinoamérica, pero en Nicaragua hay una titulitis. Un día me mandaron un correo y no cabía la firma del correo, bueno, tantos títulos ahí, ¿verdad? Seguro títulos hasta que salió del kinder. Yo pensé que era una nota aclaratoria o algo, pero no eran los títulos ahí. Como que si eso tuviera algún mérito, ¿verdad? No tiene mérito eterno. Tiene algún mérito o algún beneficio en este tiempo temporal, pero no tiene ningún sentido creernos la gran cosa. No somos la última Coca-Cola del desierto ninguno de nosotros. Si Dios nos ha permitido tener un trabajo y ganar el dinero y comprar las cosas, todo eso es la gracia de Dios. Mateo 6 es claro. Dios es el que da todo lo que necesitamos en su amor. Dios nos ha bendecido con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 1. Entonces, si estamos unidos a Cristo, ya somos bendecidos en todas las cosas y no necesitamos que nos pongan me gusta a todas las fotos que nos tomamos ahí en el gimnasio con un espejo. Los que hacen eso, ¿sí o no? Y no ocupamos estar pendiente tampoco de cuánta gente le dio me gusta. Eso no es importante, sino más bien sigamos el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo. De nuevo, Cristo se humilló a sí mismo. ¿Cómo de nosotros? Vean, en serio, a mí me pega, porque yo sé que todos de nosotros luchamos con orgullo. Yo no me excluyo de eso, pero cada vez que estoy orgulloso, que siento que me estoy subiendo, Filipenses 2 inmediatamente, Juan 13, ¿quién me estoy creyendo que soy? Y estar ahí de rodillas, tirado sobre el suelo, pidiéndole perdón a Dios, porque no tenemos ninguna razón, ninguno de nosotros, para estar enaltecidos y orgullosos.
Muchos también, muchas veces juegan de humildes. Ustedes se acuerdan, bueno, ya lo han visto también con varios predicadores pseudo cristianos que juegan de humildes. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Cash Luna. Ay, no, todo lo que yo hago es porque Dios hace esto en mí. Una falsa humildad. Esa falsa humildad, o ese tipo de falsa humildad, la podemos ver reflejada también en la iglesia. Completamente. Pero Dios quiere que sea una humildad genuina, real, considerando a los demás como mejores a nosotros mismos. ¿Cómo se ve esta humildad también en la iglesia? ¿Has alguna vez pensado que tú eres mejor que tu hermano? Por ejemplo, es que yo sí llego temprano al servicio. Es que yo sí estoy aquí para el montaje. Es que yo sí, este no. ¿Has pensado alguna vez eso? La humildad verdadera dice que yo voy a considerar a los demás como mejor a mí mismo. Entonces, en lugar muchas veces de preguntar o de cuestionar esas cosas, no seas como el fariseo. Eso es un corazón de fariseo, como en Lucas, lo hemos enseñado muchas veces, Lucas 19, ¿verdad? Más bien humillado delante del Señor, reconociendo mi propio pecado y cómo, si hay alguien en algún pecado, yo puedo ayudar a esta persona con un corazón humilde, y teniendo cuidado de no caer yo en el mismo pecado. Gálatas 6 enseña cómo. Entonces, ¿qué sucede con nuestro corazón perverso y engañoso? Si alguien nos invita a una cena, voy a poner en el Club Terraza. Si nos invitaran al Club Terraza, alguno, quizás vamos pensando el deseo de sentarnos ahí, ¿verdad? En la mesa de honor, ¿sí o no? ¿O no pensaríamos eso? Que nos den ahí la mesa a la salida o a la mesa a la par de la cocina. Generalmente pensaríamos eso. Generalmente pensaríamos o estaríamos orgullosos de eso y quizás hasta lo publicaríamos en redes sociales. Pero Lucas 14, 8, 11, Jesús da una enseñanza impresionante con respecto a esto y dice: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No te sientes en el lugar de honor. Obviamente hay un contexto acá, que había un lugar de honor donde la gente pues que tenía este privilegio era invitada a sentarse. Dice: no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento. ¡Qué vergüenza! Cédele tu asiento a la otra persona. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate así, en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Cuál es la enseñanza? De nuevo, Dios quiere que nosotros seamos humillados, que seamos humildes y que no estemos pensando en estas cosas que dominan nuestro pensamiento, que están en nuestra sociedad y que están ahí para jactarnos de las cosas. ¿Cuántas veces nos jactamos de los logros y estas cosas y no le damos la gloria a Dios? ¿Cuántas veces estamos enorgullecidos por las cosas que hacemos y no le damos la gloria a Dios? Ustedes saben, Salmo 51, 17, Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Y la salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros no debiera hinchar el orgullo, sino más bien todo lo contrario, llenarlo de humildad y de agradecimiento, y estar cada uno de nosotros sobre las rodillas en el suelo, aplastado, dándole la gloria y la honra a Dios. Todas las cosas de este mundo van a desaparecer. No importa los reconocimientos, los títulos, estas cosas no importan para nada. Pero ¿cuántos cantantes, y voy a decir estrellas pop, pseudocristianos, están afanados produciendo sus discos? ¿Para qué? Para salir en los Emmys, en los Billboard, en los premios que da el mundo. Pero ahí está el premio de ellos, el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente. Pero cada uno de nosotros debiera buscar la aprobación de Dios, ¿sí o no? A mí, que es importante la aprobación del hombre, si al final de cuentas lo único que funciona, lo único que sirve es
la aprobación de Dios, y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios debiéramos ser así, tener un corazón contrito y humillado delante de Cristo, agradecido por lo que Él nos ha dado. Y esta humildad se ve reflejada en esos ejemplos que les he dado. De nuevo, considerando a los demás como superiores a mí mismo. Entonces, ¿cuánto orgullo puede haber en tu corazón? Y repito, va de la mano, porque el orgullo bloquea el poder amar a la persona. El orgullo bloquea, y es el principal pecado para que tú no perdones a tu hermano. El orgullo es el principal pecado que hace que tú no vayas y le des un abrazo y le pidas perdón por lo que tú hiciste. También, porque tú le has fallado también a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tus hijos o a tu esposo. ¿Qué te detiene para pedir perdón y humillarte? El orgullo. El orgullo. Pero tú has fallado muchas veces. Y muchas veces quizás lo que haces es, voy a dejar que pase el tiempo, porque el tiempo sana todas las heridas. ¿De dónde sale eso en la Biblia? ¿De dónde sale eso? Tu deber es ir humillado y decir, perdóname. Cuando hemos fallado a un hermano y le hemos hecho algo, ¿por qué nos enorgullecemos tanto y estamos evitando siempre pedir perdón en lugar de tener la actitud de Cristo Jesús? De humillación y decir, mira hermano, perdóname por lo que hice, perdóname por el fallo que yo tuve con vos. Y ya, y la otra persona igual, decir, yo te perdono, gracias por esto. Pero si tú no pides perdón y no perdonas a tu hermano, lo que estás haciendo es cometiendo homicidio y no se refleja el amor de Cristo en tu vida. Y esto de nuevo es por el orgullo. Y no hay razón alguna para que ninguno de nosotros esté alimentando el orgullo en nuestras vidas. Y yo sé que es una lucha constante de todos nosotros. Yo sé que sí, porque somos por naturaleza egocéntricos y orgullosos. Le voy a poner otro ejemplo. Si pusiéramos las oraciones de ustedes, de todos nosotros, en una pantalla, lo que oraste hoy en la mañana, ¿qué saldría? ¿Oraste primero por los demás? ¿O oraste por ti mismo? Por tus cosas, por tus problemas, por tu situación. Eso refleja mucho del egocentrismo, ¿sí o no? La oración puede ser muy buena y piadosa. Señor, por favor, quebranta mi corazón, que yo quiero amarte, dame esa pasión. Puede ser una oración, y una oración buena, sí. Pero si no estás orando por los demás, es egocentrismo, es orgullo. O si no estás orando del todo, peor todavía, más orgullo todavía, es autoconfianza. Entonces, la gente no ora porque no tenga tiempo. La gente no ora porque cree que no es necesario orar, porque no tiene la pasión para hacerlo. Porque si hay tiempo para estar en el Facebook, ¿verdad? 3, 4 horas, ¿o no? Si hay tiempo para el Netflix o para las novelitas. Entonces, cuando no oramos, es una señal inequívoca de mucho orgullo y autoconfianza en nuestros corazones. Y si oramos solo para nuestro propio bien, demuestra falta de amor con los demás. Pero de nuevo, Dios no quiere que seamos así, sino más bien el amor ágape pone de primero a los demás. ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios hoy en día? Por esta misma razón. ¿Por qué? Porque la persona piensa que el matrimonio es una relación de donde me van a dar, me van a satisfacer a mí, me tienen que servir a mí y todo para mí. En lugar de pensar todo lo contrario, yo estoy aquí para servir a mi esposa, para sacrificarme por ella, para orar por ella, por mis hijos y para entregar mi vida por ellos. Y pasa igual en la iglesia. ¿Cuántas veces venís a la iglesia o pueden venir a la iglesia pensando que la iglesia te tiene que dar algo? Consumismo eclesiástico. En lugar de pensar, no, Dios me dio todo. Voy a ver cómo yo puedo dar todo más bien para la iglesia local donde Dios me puso. Pero está ese concepto de consumismo, de nuevo alimentado por el egocentrismo tan grande, tan perverso, que existe en nuestros corazones perversos y engañosos. ¿Cuántas veces has pensado eso? La iglesia me tiene que dar, mi esposa me tiene que dar, me tiene que dar de trabajo, me tiene que reconocer esto, me tiene que reconocer lo otro, y plum, 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 una completa llorada todo el tiempo, ¿verdad? Y queja, siempre quejándose, y pobrecito yo, con una autocompasión horrible. ¿Por qué? Por puro orgullo. Puro orgullo,
puro egocentrismo, pura autoconfianza. Entonces, ¿cuánto estás orando? Si tenés un problema en el trabajo, ¿qué es lo primero que haces? Si tenés un problema de salud, ¿qué es lo primero que haces? Y Dios nos ama, vean, yo quiero que esto quede clarísimo para todos de nosotros. Dios nos ama y Dios está deseando que cuando pasa una situación que Él lo ha puesto en su soberanía, porque Dios es soberano sobre todas las cosas, nada se escapa de su control, que nosotros vengamos ahí al trono santísimo de gracia y nos arrodillemos y le digamos: Padre, por favor ayúdame en esta situación. Dios anhela eso de cada uno de nosotros, pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Corremos para el otro lado, ¿sí o no? Y de último, ya cuando estamos con la soga al cuello, ahí sí a orar, ahí sí confesamos el problema en el grupo pequeño, ya cuando estamos hasta el tope, en lugar desde el primer momento llegar a orar y Señor, por favor, quita cualquier orgullo y por favor, ayúdame en esta situación. Decirle a los hermanos del grupo pequeño, si la situación no es muy delicada, ¿verdad? Si es muy delicada, mejor hablarlo con el líder o con los diáconos o ancianos, pastores, ¿verdad? Pero confesar eso, la lucha. Si hay alguna lucha, confesarla, en lugar de irse todo valiente, ¿verdad? No confesar la lucha y después caer en un pecado, también con consecuencias más graves. ¿Cuánta gente estuvo luchando, por ejemplo, con temas de pornografía quizás, o alguna lucha de querer cometer adulterio con alguien en el trabajo? Nunca confesaron el pecado, la lucha por orgullo, hasta que ¡pum!, cayeron. Y después que su matrimonio es destruido, tal vez ya no está en la iglesia, apartado de Cristo completamente. ¿Por qué? Por orgullo, por no confesar el pecado, por guardarlo, por creer que solo podía vencer. Pero Dios ha dado la iglesia para apoyarnos los unos a los otros y también para servirnos los unos a los otros con el mismo ejemplo y disposición de Cristo Jesús. Y vean qué interesante esto que les voy a mencionar, que tal vez no han prestado mucha atención. Jesús le lava los pies a los discípulos y no ha terminado la cena. No ha terminado la cena. Si ustedes prestan atención a los tiempos, dice que era la hora de cenar, que el diablo ya había incitado a Judas, y que él se levanta, o sea, se está levantando en medio de la cena. ¿Qué implica eso para nosotros? Yo creo que nosotros ponemos demasiadas excusas. Siempre hay algo, o hay pereza, o hambre, o ponemos cualquier cosa antes que servirse o no. Ustedes se imaginan que estemos, por ejemplo, almorzando la comida favorita y saboreando ahí no sé qué es la comida favorita de ustedes, el churrasco, el gallo pinto, y tengamos o seamos llamados para atender la necesidad de un hermano. ¿Qué pasaría en nuestros corazones? No, déjeme terminar el almuerzo primero. O no, tengo hambre ahorita. Quizás esa sería la reacción, pero no fue así. Jesús se levanta en medio de la cena, no habían terminado, para hacer este acto de servicio a sus discípulos. Entonces, tampoco vemos a Jesús criticando la situación en la que estaba, ni criticando, ni en su mente ni en su corazón, que los pies estaban muy sucios, que quizás las uñas estaban largas, que quizás la situación no era la óptima, que quizás era mejor terminar de comer. No vemos ninguna de esta actitud en Cristo Jesús. Más bien, con toda disposición, en una abnegación y un servicio abnegado completamente, Él viene y lava los pies a sus discípulos. Acuérdense de nuevo lo que estaba sucediendo, porque hay de nuevo demasiado orgullo, y cuando venimos a servir con orgullo y no con la disposición de Cristo Jesús, van a haber problemas. Entonces, si vemos lo que Jesús hizo de servicio y comparamos el servicio en la iglesia, por ejemplo, lavar los baños, quizás lo ves como algo, no, ¿cómo voy a lavar los baños? O cómo voy a estar en el parqueo, o cómo voy a venir a montaje. Y si piensas que este tipo de servicio es algo no digno para tu vida, o si siempre llegas tarde a montaje,
o tenés pensamientos de orgullo cuando te ha mandado a lavar el baño o alguna de estas circunstancias, yo te animo a arrepentirte de tu pecado primeramente y dejar de minimizar estas cosas, porque Dios se glorifica en todas estas cosas. Y gracias a Dios por todos los que sirven temprano en la mañana, porque si no, no estaríamos ninguno de nosotros sentados. Bueno, ustedes, ¿sí o no? Y gloria a Dios por los hermanos que vienen en la mañana temprano, porque no han visto esto como un servicio que no tenga mérito y que Dios no se agrade en estas cosas. Toda cosa que tú puedas hacer, que Dios te mande a hacer, no hay servicio que no sea reconocido por Dios cuando es con un corazón contrito y humillado. Deja de minimizar esas cosas, deja de pensar que esas cosas, o que tú eres muy bueno, muy grande o muy estudiado para hacer esto. Más bien humillado. Todos de nosotros hemos lavado los baños con mucha disposición, todos hemos cuidado en el parqueo. Gloria a Dios por eso, porque cualquier cosa que tú hagas para el crecimiento de la obra, para el crecimiento del reino, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, y hacerlo con humildad de corazón, con agradecimiento de corazón y con mucho gusto. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se va a ver eso reflejado? Vas a estar aquí de primero, si te toca montaje, de primero. No vas a llegar 30 minutos, una hora después. Si llegas una hora después o media hora después, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Orgullo. Ah, no, yo no merezco hacer estas cosas. Pero ¿qué hizo Cristo Jesús? Tomó la posición de un esclavo. Y ustedes se acuerdan en Lucas 22, 24, 27 que ellos tenían un altercado en esta cena de quién sería el más importante. Y Jesús les dijo lo siguiente en Lucas 22, 24, 27: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. El Rey majestuoso, glorioso, el Rey de reyes y señores, está sentado a la mesa, siendo Él el que merece toda la gloria y la alabanza, como uno que sirve. ¿Cuánto más nosotros debiéramos estar de la misma manera? Y eso se refleja en el servicio a los demás, completamente desinteresado. Muchas veces tenemos más empatía en servir a los que nos caen mejor, hacemos acepción de personas, o no nos incomodamos a veces si hay que servir a alguien que tal vez no nos cae tan bien o que no tenemos mucha afinidad, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. O pensamos de nuevo que el servicio que estamos haciendo es muy indigno, pero cada uno de nosotros somos completamente siervos indignos que simple y sencillamente cumplimos lo que nos mandaron a hacer. Lucas 17, 10. Siervos indignos todos de nosotros, y es un privilegio grande para cada uno de nosotros lavar el baño si es necesario para la gloria de Cristo. Gloria a Dios por eso. Si cuidamos en el parqueo, gloria a Dios por eso. Si limpiamos el lugar acá, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por cada cosa que Dios nos permite hacer para su gloria. Gloria a Dios porque no merecemos ni siquiera desamarrarle las sandalias a Jesús. Ninguno de nosotros. Entonces deja de minimizar estas cosas. Deja de pensar que sos demasiado bueno, demasiado grande o demasiado inteligente para estas cosas, y más bien estar humillado y decir: Señor, gracias por dejarme lavar el baño. Gracias, Señor, por dejarme hacer lo que sea que pueda hacer, cualquier cosa. Ninguno de nosotros es más grande. Y si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, sé el esclavo y el siervo de todos los demás. Porque eso fue lo que nos enseñó Cristo Jesús. Siendo el Rey de reyes y Señor de señores, se sentó a la mesa como uno que sirve. No hay excusa para ninguno de nosotros de creernos la gran cosa, ni la última Coca-Cola del desierto, para ninguno de nosotros. Y Dios nos está mandando a nosotros a ser siervos humildes,
desinteresados, abnegados, humillados delante del Señor. No incomodarnos cuando tengamos que hacer algo o nos manden a hacer algo, o pensar, es que yo no sirvo para esto, o poner tantas excusas. ¿Qué excusa le podemos poner a Dios? ¿Hay acaso alguna excusa que le podemos dar a Dios cuando Dios nos ha dado absolutamente todo en Cristo Jesús? Ninguna. 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 Entonces, ¿cuál es el punto central de todo esto, de estos textos? Ustedes ven que Jesús le dice a Pedro que le va a lavar los pies, y la reacción de Pedro es que no me vas a lavar los pies. Hay una reacción primeramente de desobediencia, aunque Pedro no entendía. Jesús le dice, eso que te voy a hacer no lo entiendes todavía, lo vas a entender después. Jesús le dice, Pedro le dice, no me los vas a lavar jamás, le insiste Pedro. Jesús le dice, pero es que si no te lavo, nunca vas a pertenecerme, nunca vas a ser parte mía. Entonces ahí cambia la actitud de Pedro, y Pedro dice, no, lávame las manos, la cabeza, los pies, porque yo quiero que esta gracia purificante tuya esté en todo mi ser. Para los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, el mayor de los males es ser excluidos o no estar disfrutando de la comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos. Por eso debemos estar siempre en oración, alertas, mortificando la carne y clamando a Dios que nos libre de toda tentación, que purifique nuestro ser, para que nuestros pies anden en sus caminos, nuestras manos limpias para servirle con sinceridad, y la cabeza para tener la mente de Cristo y ser renovado en el entendimiento cada día. Esto es lo que Pedro está diciendo. Pero Jesús le dice, es que no es necesario porque ustedes ya están limpios. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros ya estamos justificados, los que hemos creído en Cristo Jesús, y no ocupamos ser limpiados todo, porque Cristo ya nos limpió de todo pecado. Él nos justificó. Lo que se está refiriendo este acto de hacerlo ustedes, es con respecto a la purificación y a la santificación en la vida del creyente. Porque el que recibe el mensaje del Evangelio y lo cree, queda totalmente limpio al recibir la justicia de Cristo. Y sabemos que si tú eres un hijo de Dios, has recibido la justicia de Cristo, que te ha perdonado tu pecado. Eso se llama justificación. Pero también tenemos una conducta y un camino diario y una conducta diaria. Y nuestros pies andan en este mundo, en este camino lleno de tanta cosa, de tentación, de tanta perversión. Y nosotros muchas veces caemos en pecado, muchas veces fallamos, muchas veces despreciamos, muchas veces dejamos de amar, muchas veces dejamos de perdonar. A eso se refiere el caminar diario y lo que significa el lavamiento purificante espiritual. La práctica de lavarse los pies no debe ser entendida literalmente, porque si la entendemos literalmente como un acto religioso, perdemos toda la enseñanza que Cristo nos quiere dar con respecto de esto. La iglesia de Roma hace este acto cada jueves santo en medio de 1000 cámaras que están transmitiendo en vivo a 12 hombres escogidos ahí, con los pies pulcros y limpios, ¿verdad? Ustedes han visto esto, y lo hacen como un acto religioso. Esta práctica se remonta al siglo IV. Los menonitas hacen esto como una práctica meramente religiosa para que me vean, pero la enseñanza espiritual es mucho, mucho más amplia que eso. Lo que está simbolizando es que nosotros en nuestro caminar diario vamos a ensuciar nuestros pies, y que nosotros en el cuerpo de Cristo como iglesia debemos limpiarnos los pies los unos a los otros, debemos purificarnos los unos a los otros, debemos discipularnos, aconsejarnos los unos a los otros. No en la forma literal o completamente literal, no que eso esté mal y no que no lo podamos hacer, pero el significado es mucho más profundo. Entonces, lavarse los pies los unos a los otros, preste atención a esto porque es súper importante, porque Jesús nos manda a hacer esto, pero tenemos que entender qué significa esto en sentido espiritual y a nivel espiritual. Significa confesarse mutuamente los pecados.
orar los unos por los otros, perdonar las fallas de los demás, exhortarnos, aconsejándonos, discipulándonos. Es en la teología práctica, correcta, donde somos limpiados del pecado que a diario nos ensucia. ¿Y qué significa esto? De nuevo, la vida en la iglesia. Solo Cristo puede limpiarnos de nuestro pecado, y no quiero que me malinterpreten. Solo Dios puede justificarnos. Solo Dios puede salvarnos por su gracia. Pero Dios ha puesto la iglesia, ¿para qué? Para que practiquemos el lavamiento de los pies como un acto y un significado de limpieza y purificación espiritual, de santificación, para caminar en Él todos los días de nuestra vida. Y gloria a Dios por la iglesia. No somos perfectos de ninguno de nosotros. Deja de estar criticando a tu hermano, deja de estar criticando los ministerios o lo que pasa en la iglesia. No somos perfectos, más bien ora en humildad, en humillación, decir: Señor, gracias por tu iglesia local, gracias por mis hermanos. Primero yo quiero entregar toda mi vida a Cristo, confesar mis pecados, confesar mis luchas en el grupo pequeño, y no llegar al grupo pequeño como un club social, sino en humildad y reconocimiento, decir: mira, estoy pasando esta necesidad, estoy pasando esta lucha, por favor, ora por mí, oren por mí. Pero si no pasa eso, no estamos lavando los pies los unos de los otros, no nos estamos purificando, no nos estamos ayudando en el camino cristiano. ¿Y para qué está la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Y Dios viene por una iglesia santa, pura y sin mancha, ¿sí o no? ¿Y a dónde se da esto? En la práctica teológica, de nuevo, correcta, en esto que les he dicho. Si nunca confiesas tus pecados, tus luchas a los demás, estás viviendo en oscuridad, en orgullo. Si no oras por los demás, si no aconsejas, si no perdonas, si no exhortas, aconsejas, discipulas a los demás, no estás practicando el lavamiento de los pies en el sentido que Jesús lo enseñó en su palabra, y su sentido profundo. Por eso Jesús les dijo: ustedes están limpios, pero no todos. ¿Qué significa eso? Hay 11 que están justificados, uno no. Ustedes ocupan lavarse nada más los pies. ¿Por qué? Porque Cristo ya los justificó. Y si tú eres un hijo de Dios, ya Cristo te justificó. Y nosotros, hijos de Dios, tenemos que caminar en santidad todos los días de nuestra vida. Y este proceso de santificación, ¿a dónde lo practicamos? En nuestro matrimonio, los que somos casados, primeramente con nuestros hijos, y obviamente en el contexto de iglesia local. Por eso es absurdo la gente que dice o enseña que no es necesario congregarse, ni tener un compromiso, ni ser miembro de una iglesia local. ¿De dónde sale eso en la palabra de Dios? Es completamente absurdo, es una herejía completa. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando el amor de Él reflejado en los unos por los otros, en el servicio los unos por los otros, en la humillación, en la humildad, en entender que cada uno de nosotros estamos en la lucha. Ninguno de nosotros está a 1 metro del suelo, ¿sí o no? Ninguno. Todos nos ensuciamos de este mundo tan horrible, de nuestro corazón perverso, de nuestra vieja naturaleza que quiere rebelarse, del pecado que nos acecha. Todos estamos en esta lucha, todos de nosotros. Y tenemos que mortificar el pecado a diario, crecer a diario y rogarle al Señor por nuestras vidas, por nuestros hermanos, para que podamos crecer todos y ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y cuando Cristo venga por su iglesia, ser una iglesia santa, pura y sin mancha para la gloria de Cristo. Y esto pasa de nuevo en el contexto de iglesia local. Pero ¿cómo está tu corazón, iglesia, con respecto a tu vida, con respecto a tu relación en tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia? Y repito, la iglesia no te va a salvar, los pastores no te vamos a salvar, no somos perfectos, todos tenemos fallas, pero sabemos que hay iglesias sanas y que Dios, en su misericordia y en su gracia,
tiene y ha sembrado iglesias sanas en todo el mundo. Y rogamos a Dios por seguir así todos los días de nuestra vida y que nunca jamás negociemos la fe, nunca. Y eso ustedes deben orar por nosotros siempre, siempre, siempre. Y que podamos predicar la palabra de Dios como Dios la mandó y no querer de ninguna manera endulzar sus oídos, ni agradarles a ustedes, nunca. Nuestro deseo no es agradarle a ustedes, y tal vez te va a sonar feo esto, nuestro deseo es agradarle solamente a Cristo Jesús. Amén. Entonces, de nuevo, Dios te tiene en esta iglesia con un propósito. Niños que están acá han escuchado la palabra de Dios también. Y seamos como Cristo Jesús, quitemos todo orgullo y vanagloria de nuestras vidas y más bien estemos súper humillados delante de Cristo. No somos la gran cosa, para nada. Cristo sí es todo, Cristo sí es todo. Él sí merece toda la gloria y toda la honra y Él merece que estemos de rodillas delante de Él siempre. Amén. Le voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a terminar orando y que nuestro corazón sea así. Que Dios quite cualquier orgullo, vanagloria de nuestras vidas, que renueve nuestro corazón, que nos dé un corazón de carne, que quite el corazón de piedra que hay en nuestras vidas y que podamos amar a los demás, amar a Cristo, servirnos los unos a los otros con humillación, con humildad, con gusto y pasión también. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas en estos textos y yo te ruego por nuestros corazones, por mi corazón, Señor, para estar siempre humillado delante tuyo, para tener un corazón contrito y humillado y sabemos que tú no desprecias nunca un corazón así. Quita de nosotros cualquier orgullo, vanagloria, egocentrismo, quita el yo tan horrible y tan espantoso que muchas veces tenemos y que te pongamos a ti en el trono de nuestros corazones, de nuestras vidas, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, que estemos humillados delante tuyo, que entendamos que no hay nada que nos podamos gloriar más que en ti y en tu palabra. Tú lo has hecho todo, tú eres el único que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, Señor. Por favor, confronta nuestros corazones, humíllanos, Señor, y que seamos más como tú. Por favor, Señor, te lo ruego para cada uno de nosotros que estamos acá en la iglesia, desde el más pequeño hasta el mayor, Señor, que podamos honrarte y glorificarte a ti siempre. Y pon, por favor, el sentir que hay en ti, como Filipenses 2 lo enseña, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Te lo ruego, Señor, y pongo esta petición, este clamor, Señor, por cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.